Hola, bienvenidos a la actividad formativa Proyecto de Vinculación, Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Mi nombre es María Gabriela Saavedra, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y el día de hoy voy a hablarles sobre la violencia digital de género. El desarrollo tecnológico en materia de comunicación y tecnologías de la información ha generado una transformación impactante en las relaciones personales. La alfabetización digital avanza a paso lento, mientras la utilización de Internet se incrementa día con día. Al hablar de la alfabetización digital nos referimos al juicio de las personas para una interacción adecuada en redes, el conocimiento de las herramientas de seguridad y los derechos digitales existentes en la actualidad. Al hablar de violencia de género digital nos referimos a cualquier acto violento a través del entorno digital. La discriminación y violencia hacia la mujer y personas LGBTIQ+, ha encontrado en el marco digital una nueva herramienta para extenderse, afectando física, psicológica, emocionalmente a estos grupos vulnerables, más aún si la afectación va dirigida hacia el rango considerado como población joven. En el año 2021, el Ecuador dio un gran paso a nivel de garantías digitales al aprobar la ley para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, la misma que en el mes de agosto del mismo año modificó el Código Integral Penal e incluyó a la ciberviolencia sexual dentro de los tipos de violencia en contra de la mujer. A pesar de que la legislación ecuatoriana ha progresado en este sentido, es importante que el Estado trabaje en la alfabetización digital, procurando herramientas de protección digital y un continuo análisis y fortalecimiento de las mismas. El empoderamiento digital debe encontrarse en los programas de educación estatales y socializado en todos los entornos. ¿Qué es la violencia de género digital? Lo podemos definir como todo acto de abuso, discriminación, agresión, explotación, acoso o hostigamiento hacia la mujer y personas LGBTIQ+, que ocasiona sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico y patrimonial o emocional. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que las víctimas normalmente se encuentran en una situación de dependencia laboral, familiar, económica y física frente al agresor, es decir, que existe la creencia de que hay una relación de poder del agresor sobre la víctima. Las tecnologías de la información y al hablar de las tecnologías de la información y comunicación nos referimos a los avances científicos desarrollados en las últimas décadas que permiten acceder y generar y transferir información. El desarrollo de estas herramientas ha dado un giro a la forma de socializar de las personas. Es así como actualmente muchas de las interacciones humanas se realizan a través de las plataformas digitales por medio de instrumentos creados para el efecto, como es el caso de los computadores y teléfonos celulares. ¿Qué es la violencia de género digital? Es de un todo acto de abuso, discriminación, agresión, explotación, acoso, hostigamiento a través de las tecnologías de la información como son el Internet, las redes sociales, el correo electrónico, la telefonía móvil, la mensajería móvil o las aplicaciones. La consecuencia es un daño físico, psicológico, emocional, económico que afecta a las mujeres y a la población LGBTIQ y más. Según Vera, la población más vulnerable son las mujeres que se encuentran en una relación íntima, que son víctimas de violencia doméstica o de pareja, defensoras de derechos humanos, periodistas y mujeres que participan en actividades políticas, participantes activas en el debate digital o mujeres que tienen un perfil público. Personas LGBTIQ+, mujeres con discapacidad, mujeres de una minoría étnico-racial, mujeres indígenas o de grupos marginados, y también las mujeres jóvenes. ¿Cuáles son los tipos comunes de violencia de género digital? La difusión no consentida de videos, grabaciones o fotografías sexuales, la sextortion, la porno venganza, el sexting, el ciberacoso sexual y los discursos de odio, entre otros. El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales basados en los principios. El numeral 2 determina que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y oportunidades, y nadie podrá ser discriminado por sexo, identidad de género u orientación sexual. Por otra parte, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 3, establece el derecho a la integridad personal, integridad física, psíquica, moral y sexual, y a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Por otra parte, el numeral 19 nos habla del derecho a la protección de datos de carácter personal, al acceso y decisión sobre la información de datos, a la protección de los mismos y a la recolección del archivo, procesamiento, distribución o difusión que requieran de autorización. También el numeral 20 nos habla del derecho a la intimidad personal y familiar.
El 30 de agosto del 2021 se publicó en el suplemento 526 del Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. En el mismo se tipifican los delitos que pueden ser cometidos de manera digital. Es decir, dentro de los delitos primarios se establece como forma de cometimiento la vía digital. El artículo 47, numeral 21, establece como circunstancia agravante de la infracción la violencia en contra de una o más mujeres en casos estipulados en el artículo 10 de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta incluye también en su artículo el literal H como ciberacoso sexual y es una forma de violencia contra la mujer a nivel digital. El artículo 154, amenaza o intimidación, nos habla de causar daño a la víctima, familia o persona vinculada íntimamente a la víctima. El acto debe ser un delito estipulado en el COIP y la probabilidad de la consumación del hecho debe ser real y la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. Por otro lado, la instigación al suicidio, tipificada en el artículo 154.1, es cuando el atacante recurre a retos, consejos, amenazas, órdenes para instigar a la víctima a cometer suicidios o provocarse daño. Cabe notar que el hecho debe ser comprobable y la pena privativa de libertad es de 1 a 3 años. El artículo 154.2 del hostigamiento, y es en este caso el agresor puede ser una persona natural o jurídica que puede utilizar medios tecnológicos o digitales. El hostigador procura cercanía para la víctima y para molestar y perturbar o angustiar de manera reiterada a la misma, y la pena privativa de libertad para este delito es de 6 meses a 1 año. El artículo 157 del COIP nos habla de la violencia psicológica contra la mujer o núcleo familiar y es amenazar, manipular, chantajear, hostigar, humillar, aislar, entre otros. Son los verbos rectores que acompañan este delito. El objetivo principal es la degradación y control del pensamiento y las decisiones o actitudes de la víctima. La pena privativa de libertad para este delito es 6 meses a 1 año. Sin embargo, si la víctima se encuentra en situación de doble vulnerabilidad, la pena se incrementa de 1 año a 3 años, de 1 a 3 años. El acoso sexual está tipificado en el artículo 166 y es la subordinación de la víctima en materia laboral, económica, religiosa, educacional, etc. Y permite que el infractor solicite actos de naturaleza sexual para sí o para un tercero. En este caso, la sanción es pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Cuando el delito se comete mediante las TICs, se denomina ciberacoso sexual. Por otro lado, el artículo 396 nos habla de las contravenciones de cuarta clase y en su numeral 1 sanciona con 15 a 30 días de pena privativa de libertad a la persona que por medio de lenguaje hostil, vulgar, violento o agresivo profiere expresiones de descrédito o deshonra en contra de otras. El artículo 178 tipifica la violación a la intimidad y será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años las personas que accedan, intercepten, examinen, retengan, graben, reproduzcan, difundan o publiquen datos personales, mensajes de datos, de voz, de audio, de video o comunicaciones privadas. El artículo 185 nos habla de la extorsión. Este delito genera un perjuicio económico patrimonial para la víctima debido a que el agresor, por medio de violencia o intimidación, exige prebendas para sí mismo o para una tercera persona. Este delito es sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años y si existen circunstancias agravantes, la pena privativa de libertad se incrementa de 5 a 7 años. Debido al machismo existente en la actualidad ecuatoriana, se ha podido evidenciar una suerte de institucionalización de la violencia de género, especialmente en los entornos de pobreza y en contra de la comunidad LGBTIQ, en contra de las mujeres expuestas al ojo público, mujeres pertenecientes a etnias minoritarias. Este entorno violento ha encontrado en las TICs una nueva forma de agresión. Los perpetradores ahora disponen de nuevas herramientas que permiten que este delito se expanda. La velocidad de expansión y difusión de la información por medios digitales genera un efecto multiplicador, es decir, la víctima no solo es agredida, la agresión se globaliza y no puede ser eliminada en su totalidad, generando una revictimización basada en la repetición constante del acto de violencia. A pesar de que la violencia de género digital afecta a población femenina y LGBTIQ, se debe tomar en cuenta que el grupo contemplado entre los 18 y 29 años es uno de los que más acceso tienen a las tecnologías de la información y comunicación. Esto debido a que se desenvuelven en un
entorno, se desenvuelve en un entorno netamente digital. Un ejemplo claro es que al ser esta una de las edades más productivas en materia laboral, su entorno es digital en la mayoría de los momentos. Esto genera una especial preocupación debido a que la vulnerabilidad en este contexto es sumamente elevada. La violencia digital de género inicia en muchos de los casos de una relación íntima entre la víctima y el agresor. El primer consentimiento obedece a la confianza que la víctima deposita en el mismo. Es de este consentimiento que se generan videos, fotografías, grabaciones, etcétera. Sin embargo, no existe una manifestación de la voluntad expresa de la distribución de este material en redes sociales. A pesar de que la autorización no ha sido proporcionada, el infractor procede a afectar a la víctima de una manera desleal al publicar los datos. Las tecnologías de la información y comunicación se han constituido en una herramienta que asiste a la violencia digital. Sin embargo, en muchos de los casos de este tipo de violencia que inicia online se traslada a un entorno offline, es decir, la agresión cambia su escenario a un contexto físico. Una de las causas de esta problemática es la falta de denuncia por parte de las víctimas, situación que genera que el agresor sienta que puede cambiar libremente su método de agresión del mundo digital al mundo real. La falta de información y capacitación acerca de los riesgos que traen consigo las tecnologías de la información y la comunicación conllevan a que la utilización de las TIC sea manejada de una manera irresponsable por otra parte, la falta de conocimiento sobre las seguridades que existen para poder navegar seguros en redes sociales pone en riesgo a la población especialmente vulnerable debido al analfabetismo. Una de las principales medidas fue el gran progreso de las medidas estatales, fue el gran progreso en materia de derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano al crear la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, la cual en su artículo primario establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional y laico, generando un marco legal garantista y apropiado para que el legislador proteja los derechos fundamentales de las personas como titulares de los mismos. Al hablar de la problemática de revictimización, la Constitución de la República del Ecuador es clara al garantizar la no revictimización a las víctimas de infracciones penales, garantizando también la no repetición del hecho. La creación y aprobación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en el año 2018 también constituyó un gran avance para luchar en contra de esta problemática. Es así que el COIP sanciona los delitos de violencia de género especificados en el artículo 10 de la mencionada ley. Es importante mencionar que esta ley también establece como un ámbito donde se desarrolla la violencia contra las mujeres, el mediático y el cibernético. Uno de los grandes avances del Estado ecuatoriano es la creación de la Ley para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, creada en el año 2021, que modifica el COIP y genera un marco legal importante en lo que a derechos digitales se refiere. Es así como algunos de los delitos tipificados en este cuerpo legal fueron modificados al establecerse que el entorno digital es también una forma y una herramienta para cometer estos delitos. A pesar de que la ley de la juventud establece que los derechos y deberes de este grupo no existe una definición exacta que proteja a los jóvenes. Sin embargo, se especifica la complementariedad, es decir, que los mecanismos de protección y los derechos contemplados en esta ley son complementarios a las garantías estipuladas en la Constitución y en otras leyes. Otra de las leyes que forman parte del marco legal para proteger la información de los datos es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La mencionada ley establece que una de las formas de tratamiento legítimo de los datos personales deberá ser por consentimiento legítimo y lícito del titular, especificando las finalidades de este. Por otra parte, el artículo 8 de la mencionada ley especifica el alcance y el consentimiento, el mismo que debe ser libre, específico, informado, inequívoco y podrá revocarse en cualquier momento. En conclusión, la información acerca de los delitos de violencia sexual digital existente en el país es escasa, razón por la cual las personas que la padecen no tienen conocimiento acerca de las medidas que podrían tomar para evitarlos, generando una falta de denuncia de estos casos, los mismos que pueden pasar a la dimensión online y constituirse en una violencia de género no solo digital, sino también físico.
A pesar de que el Estado ha generado campañas de comunicación, información y alfabetización digital, no son suficientes para llegar a todos los espacios. Es importante que exista una política mucho más agresiva sobre las problemáticas, soluciones y medidas de seguridad que presentan las tecnologías de la información y comunicación. Si bien es cierto, el Estado ecuatoriano ha tomado medidas importantes acerca de esta problemática, todavía existe mucho camino por recorrer. Uno de los primeros pasos es continuar con el fortalecimiento del marco legal ecuatoriano para seguir cerrando los posibles espacios en los que los delitos digitales se podrían desenvolver. Por otra parte, y finalmente, la alfabetización digital debería encontrar su espacio en las escuelas, comunidades y entornos donde exista población vulnerable a la violencia digital de género. Adjunto las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.